Yo de manera integral yo siempre he dicho que estoy a favor de las causales, que si es por mí estuviera dentro del Código Penal, porque al final son tres eximentes del tema de la interrupción del embarazo, no se refiere a una interrupción absoluta. Segundo, algunos legisladores legislan más a través de la fe que a través de políticas públicas. Tercer punto, ellos se abarcan del artículo 37 de la Constitución, pero solamente se abarca del primer párrafo que tiene, que habla de que el derecho a la vida es inalienable de concepción hasta la muerte, pero omiten el segundo párrafo, que solo dice en qué caso es que no se puede para nada algo, que es la pena de muerte, que está totalmente prohibido. Como también que la Constitución tú la tienes que interpretar de manera sistemática, es decir, el conjunto de artículos, porque tenemos que incluir también ahí el 39, que es el derecho a la igualdad, 38, derecho a la indignidad, 44, que es de la intimidad de la persona, porque hay un numeral de esos artículos, del 44, que habla de que una persona puede ser sujeto a pruebas bioéticas. Señores, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Félix Nova Iciano, que aprovecho la oportunidad para saludar a tu madre, que es una fiel seguidora nuestra, de nuestra plataforma, y de verdad, mi querida señora, bendiciones para usted, y hoy su retoño está aquí con nosotros para recibir candela y fuego. No, Félix es una estrella. Mentira. Aquí vamos a discutir con él todos estos temas que están en la palestra pública. Félix, querido hermano, ¿qué te ha parecido esta aprobación del Código Penal Dominicano hoy? Pero por debajo de la mesa ahí, 615 millones de dólares. Wow. En préstamo. Primero que todo, antes de empezar, quiero sentirme agradecido de compartir con ustedes y escuchar en vivo sus comentarios, que es más delicioso escuchar esos comentarios en vivo que en las plataformas digitales, empezando por ahí. Segundo, antes de hablar de eso, yo quiero citar a Jean-Jacques Rousseau en el libro El Contrato Social, como él empieza su primer capítulo, que dice lo siguiente: mucha gente dirá si soy legislador o príncipe para hablar de temas políticos. Al final les digo que no, porque si yo fuera legislador y príncipe, no estuviera escribiendo sobre política, sino haciendo o manteniéndome callado sobre esos temas. Así empieza Rousseau. Ahora, vamos a hablar con esos temas de lo que ocurrió anoche en el Congreso Nacional. Sí. Que la Cámara de Diputados, a través de la legislatura extraordinaria, estaba sesionando para conocer el Código Penal, que fue reintroducido, para decirlo así, para conocerse de manera express el tema de su debida aprobación, que como conocemos en el Senado hubo una omisión a la hora de la lectura íntegra del proyecto, que se omitieron 8 artículos, y también que estaban observando algunas de las sugerencias que presentó la Procuraduría General de la República, que fueron más de 40 observaciones que fueron modificadas al final del día de ese proyecto. Resulta después que luego de agotar esas 14 horas, fue aprobado el Código Penal en una segunda lectura dentro de la Cámara de Diputados, que ahora irá al Senado de la República, que fácilmente lo van a aprobar en una única lectura. Hay sesión hoy, de hecho. Están convocados para hoy los senadores. Sí. Sufriendo y comiendo. Que tiene dos caminos ese proyecto de ley. El primero, si es aprobado en el Senado, tal como está, va a ir al Poder Ejecutivo, donde le tocará al presidente tomar la decisión de promulgarlo o no, u observarlo. Así es. Ahora, si hace una mínima modificación el Senado, tendrá que volver a la Cámara de Diputados. un relajo. Sí, que tendría que aprobarse sí o sí como viene del Senado. ¿Por qué? Porque si los diputados hacen alguna modificación más, no se podrá rebotar nuevamente al Senado. Ya quedaría deshecho el proyecto, porque hay un límite para el tema de las modificaciones y de que se esté como rebotando como una pelota en ping-pong. Traducido, si el Senado le hace una modificación, así sea de una coma, Ajá. la Cámara de Diputados tiene que aprobarlo con esa coma. Sí. Exacto. Porque no puede hacerle ninguna modificación nueva. No puede hacerle ninguna modificación nueva. Ya tú sabes. Ya tú sabes cómo está eso. Y no daría el tiempo porque la extensión de la legislatura o la convocatoria extraordinaria, que es el término jurídico correcto, es hasta el martes 5 de agosto, que fue lo que pidió la Cámara de Diputados. Es decir, que ya a partir de ahí habría que esperar una nueva legislatura porque el proyecto no perime, le queda una legislatura más todavía. Félix, pero viendo, por ejemplo, esta premura con la que se está trabajando en esta etapa, este código, que yo digo que con el tiempo que tiene debatiéndose estas modificaciones, hay modificaciones que se han puesto viejas en el camino, porque tenemos más de 2 décadas en eso. ¿Qué tú opinas sobre este asunto tan al vapor
y todas las contradicciones que todavía existen dentro del código, que yo siento que se envió y que se aprobó, pero como que todavía quedan muchos temas que debatir ahí. Mira, discutir un código penal es algo muy complejo. ¿Por qué? Son más de 400 artículos que contiene. Y hay nuevas tipificaciones que no existen en el código actual. Por ejemplo, el tema del sicariato, los esquemas piramidales son algunos de ellos que aparecen, que no aparece en el código que tenemos actualmente. Los asuntos cibernéticos. ¿Hubo modificaciones? Sí. Creo que sí. Yo creo que lo incluyeron en ese aspecto. De hecho, en la misma figura, el artículo, que son 3 ahora, el tema de las estafas piramidales, incluye el tema de las estafas inmobiliarias porque es como una ramificación. De parte lo pregunto de porque han habido varios casos en los últimos 3 años, 4 más o menos, de estafa inmobiliaria y la pena es ínfima. Menos de 5. Menos de 5 años. También que dentro del código, una de las complicaciones que tiene es que a la hora de tú tratar de trabajar un proyecto así, de esa envergadura, de manera íntegra, todos esos artículos, es difícil. Y también que tenga una nomenclatura perfecta. ¿A qué me refiero a una nomenclatura perfecta? De que tenga que sea cónsono cada uno de los artículos. Porque al final, cuando tú vas a hacer un proyecto de ley de cualquier índole, debe de tener como una interpretación sistemática, de que vaya en orden todo. ¿Por qué digo eso? Resulta que dentro de la clasificación de los crímenes, delitos que va a tener, ya no va a clasificarse como se conoce actualmente, de crímenes, delitos, sino va a conocerse como leves, graves y muy graves. Y a la hora de esa definición de leves, graves y muy graves, va a ser difícil porque habrá algunos tipos de homicidios que puede considerarse grave, como también un homicidio que puede ser muy grave. Que para los abogados que se dedican al derecho penal puede complicarse un poco por la sintaxis que puede tener. Y además que eso puede servir en un caso específico de una ambigüedad tan grande en la discusión, que por ejemplo un fiscal X de una jurisdicción X te considera homicidio leve o agresión leve o en la parte leve, pero la víctima o el querellante actor civil considera que es grave, o la sociedad considera que es muy grave. O sea, estamos hablando de 3 conceptos definidos en la ley que le tocará al juez no solo decidir en cuanto a uno, sino plantear solución a los incidentes procesales que en el momento determinado surjan. Totalmente. Con los escritos ampliatorios que se depositen. Pero, querido hermano Félix, esta clase política, ¿tú crees que debe de reflexionar sobre todos estos problemas que la sociedad ya no le interesa? No sé, la sociedad no le importa el pensamiento de los partidos, no se interesa en los partidos. ¿Qué tú crees que ha estado ocurriendo en este escenario político actual? Fíjate, en ese aspecto del escenario político actual, yo considero que muchas veces la clase política se ha distanciado mucho del pensamiento que tiene la sociedad en general. Porque hemos visto, por ejemplo, como cúpulas partidarias que normalmente hablan entre ellos mismos de los problemas que tienen a lo interno, pero no hablan de los problemas que pueda tener la sociedad en sí. Por ejemplo, los partidos políticos, hemos visto en las noticias, acaparan las noticias hablando de los conflictos internos que tiene como esa cúpula, pero no hablan de los temas, por ejemplo, de cómo está la economía, por qué no se ha terminado ciertas obras importantes en una comunidad. Es decir, que tenemos como la pirámide de prioridades a la inversa, haciendo de verdad de que muchas personas sientan que los partidos y los políticos en general estén desconectados con la sociedad. Por eso hemos visto muchas veces que la gente con el tema, por ejemplo, de las candidaturas independientes, le ha gustado mucho ese aspecto por el tema de que dicen, señores, pero muchas personas dentro de los partidos políticos y los políticos en general no nos están representando. Mientras tanto, una persona que no tiene esa preferencia nos está representando con los temas que nosotros queremos escuchar. Tú compartes, y disculpa compañeros, que se necesita una modificación constitucional para poder aplicar en el país el asunto de las candidaturas independientes conforme a la sentencia del TC, porque esa fue la conclusión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que conoció el proyecto, no solo el que envió la Junta Central Electoral, por orden de la misma sentencia, sino también el mismo diputado Elías Huesín Chávez que presidió esa comisión. ¿Tú entiendes que para aplicar las candidaturas independientes aquí hay que modificar la Constitución
o basta con un reglamento, porque algunos dicen que con un reglamento de la Junta, ya hay la sentencia del TC, se pueden meter las candidaturas independientes. Me encanta mucho tu pregunta, porque esa sentencia del Tribunal Constitucional, la 788-24, si no me equivoco, que es la numeración, establece una modalidad para los candidatos independientes, que es a través de una figura que no existe ni en la ley ni en la Constitución, que son los movimientos cívicos de carácter espontáneo. A la hora de crear esa figura, que no está regulada en sí, deja muchos vacíos en el ámbito tanto legal como constitucional. Le voy a poner un caso. Imagínense un candidato independiente que logre una diputación, una senaduría, y entonces quede vacante por la muerte o renuncia del mismo. ¿Qué dice la Constitución sobre el tema de las vacantes? Que es el partido que lo nominó va a suplir esa vacante. Exacto. ¿Y cómo se va a suplir la vacante de un candidato independiente? Si no tiene existe la partido, figura Sí, porque expresamente la Constitución lo dice. En el caso del partido político es que va a designar. Y también que esos movimientos cívicos tienen una esperanza de vida que se acaba después de la juramentación de nuevas autoridades. Después del proceso electoral. Electoral. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, cómo se conformaría un bloque. Por ejemplo, imagínense que haya una segunda mayoría o que dominen los independientes, así que puedan ser de que primera mayoría, con presidente de Cámara y todo. ¿Cómo van a representar en un Consejo Nacional de Magistratura? ¿Cómo van a conformar un bloque partidario? Ese es otro punto. Como también en el Tribunal Superior Electoral, que tiene su ley orgánica, establece de que va a conocer los conflictos internos de los partidos políticos. Imagínense un conflicto interno de un movimiento cívico. No lo podría conocer porque no es una atribución que tiene por la ley. Son muchos de los vacíos constitucionales que tiene, que por ahí va la cosa. Que yo mismo dije, el Tribunal Constitucional se le fue la guagua a la hora de hacer esa sentencia, porque actuó como un legislador positivo más allá, porque le quitó esa atribución, esa configuración legislativa que pertenece al legislador. O sea, y que eso se extralimitó. Yo considero que se extralimitó, aunque tenga esa potestad por la ley de hacer una sentencia manipulativa aditiva, que así se le conoce, no era lo que ellos tenían que hacer en ese momento. Era más fácil una sentencia exhortativa, para no crear esa polémica y ese choque de trenes entre Tribunal Constitucional y Congreso Nacional. Estimado Félix, un joven que pertenece al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Una estrella? Sí, una estrella. Literalmente. Mira. Él es modesto. Lo que pasa es que el apellido Nova proviene de la palabra estrella. Bueno. No, hay que conocer la etimología de las palabras. Con la modestia no se llega a ningún lado, la verdad. Inteligente, carajo. No, ¿por qué ustedes creen que la expresión supernova, que es cuando muere una estrella, exacto, es así, que se llama supernova? Pues mira. ¿Cuál es la mirada que tú le das al partido? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación del partido actualmente? Un partido que ha sido atacado en todos los flancos. Mira, sobre el Partido de la Liberación Dominicana yo te puedo decir lo siguiente. Ahora mismo está en un proceso interno en el tema de hacer oposición, de normalmente estar posicionándose en muchos de los temas de interés nacional, que eso estamos viendo principalmente con los vicepresidentes del partido. Estamos viendo a un presidente del partido que está normalmente recorriendo el país, hablando, haciendo asambleas. Tenemos un secretario general que es una persona muy activa, el compañero Johnny Pujols, que también está haciendo su rol como secretario general por el tema tanto de organización partidaria, como también en el tema de generar esa opinión que es necesaria, porque han criticado mucho a la oposición política en los últimos meses de que está al aire, de que no genera opinión, pero en cambio lo está haciendo. Y también que el PLD está en un proceso interno de la línea organizativa y electoral que poco a poco está cogiendo más forma. Ahí mismo, compañeros, para que no se pierda, tú sabes que había un impasse con este asunto de los presidenciables del PLD. Ahora, ayer salió en la prensa que Domínguez Brito va a aspirar, que posiblemente Charlie Mariotti también, y tenemos ya ampliamente que ha recorrido el país, ahora se me fue el nombre, Francisco Javier. Entonces, juégatela. ¿Cuál es el tuyo? Mira, yo soy... vamos a empezar por lo siguiente. Primero que todo, yo soy músico. Y en la música nos enseña algo, el metrónomo. Y hay que seguir el ritmo del metrónomo. Ahora mismo no estamos en tema de campaña interna presidencial. Porque al final los plazos lo establecen... No, porque al final la ley de partidos establece los plazos. Y también una sentencia que salió del tribunal... No me mareé, Feli, no me mareé. No, yo no estoy mareando. Esa melliza... No. ¿Es verdad que va a salir Mariotti también? ¿Qué? Mariotti, que va a salir. Tengo entendido que sí. Sí, que sí. Sí. Pero yo me alegro de ver a esos compañeros aspirando. Son personas que valoro mucho. ¿Y el penco? ¿Quién es el penco? ¿Cómo es que quién es el penco? No, porque a mí me gusta decir nombre y apellido, no apodos. No, lo que pasa es que ese apodo solo pero puso fue Danilo que lo bautizó como penco. Ese es su pupilo y le dio el penco. Un penco candidato. Y eso de Abel, de que en el 22 fue beneficiado con esa consulta
antes del plazo electoral, él fue beneficiado como candidato. Totalmente. Y ahora él dice que no está de acuerdo con eso. Jurisprudencia, eso no es una incoherencia de Abel. No, mira, sobre ese tema yo lo digo. Él tiene una libertad de expresión y la está ejerciendo. Vamos a empezar por ahí. Segundo, el partido cuando lo celebró no hubo ninguna sentencia del Tribunal Superior Electoral como vino ahora, porque incluso en esa sentencia estableció de que sí, quizás no haya sido adecuado que se hiciera esa consulta del año 2022, cosa que dice esa sentencia número 10/2025. Ahora, yo mismo lo digo, yo respeto su opinión, puede ser que no la comparta, pero hay una pluralidad de ideas. En ese tiempo no existió una sentencia porque ningún grupo del PLD se opuso y fue al Tribunal Superior Como Electoral, lo hizo el equipo de él ahora. Como lo hizo el equipo de él ahora. Y yo creo que, de hecho, hay algo que se dejó pasar por alto de un tuit que él puso cuando nombraron a Magín Díaz, criticando la designación de Magín prácticamente. Pero yo quiero, Félix, sin ánimo de la contradicción profunda, decirte que una cosa es que la ley electoral plantee que la campaña interna, la campaña externa, mueva a una fecha en específico un proceso electoral, y otra cosa es que es una desventaja para el PLD que Leonel esté en la calle, que el PRM esté en la calle con 7 precandidatos y que el PLD esté sentado para cumplir una sentencia. Al PLD lo acaban de aquietar. Siéntate ahí, ¡pam! Porque tienen quinta columna. Entonces, un trabajo de la juventud, un trabajo ejemplar que están haciendo ustedes, lo veo que se pone de lado ante esa situación. ¿Qué tú crees que realmente puede ocurrir con la juventud del PLD ante esta siéntate ahí que le dijo el Tribunal Superior Electoral? Mira, al final la juventud no se sienta en ese sentido por un tema de una sentencia, porque al final los jóvenes que conozco dentro del Partido de la Liberación Dominicana en cada uno de los territorios está trabajando y haciendo su rol. Muchos de ellos incluso tienen como planes para aspirar en el futuro, que poco a poco haciendo el trabajo se hace. Sobre el tema de una candidatura presidencial, al final no se podrá escoger antes de tiempo, según lo que dictó esa sentencia, pero ¿qué puede pasar con eso? De que los compañeros al final van a tener suficiente tiempo para seguir trabajando y dinamizando el partido. Que como mencionaron ahorita, que Francisco Domínguez Brito dijo que ya va a salir a ruedo el día de ayer, que va a salir Charlie Mariotti, Francisco Javier ha recorrido el país, y eso es algo que le ha gustado mucho a los jóvenes del partido, de ver cómo, cónchale, gente está saliendo, visitándonos, y también como ese contacto directo que siempre es importante. Tú sabes que como joven yo te veo y te felicito tu preparación, tu desenvolvimiento, y vuelvo de nuevo al código. Se ha debatido mucho el tema, por ejemplo, de las 3 causales, y ha sido un punto controvertido también el derecho de las mujeres, muchas cosas que ahí incluso Abril hoy habló de la diputada que, wow, ¿qué te digo? Que habló sobre que ella es las relaciones sexuales en el matrimonio. Exactamente. No. Entonces, se casó para... No. Yo no me casé por eso, y qué bueno que estoy divorciada. La pregunta mía es, tú como joven, con tu capacidad y tu entendimiento sobre la materia de lo que estamos hablando del Código Penal, ¿qué tú opinas realmente sobre las 3 causales? ¿Debieron haber sido parte del debate o deben incluirse, no deben incluirse? ¿Qué tú opinas? Mira, yo de manera integral yo siempre he dicho que estoy a favor de las causales, que si es por mí estuviera dentro del Código Penal, porque al final son 3 eximentes del tema de la interrupción del embarazo, no se refiere a una interrupción absoluta. Ese es el primer punto. Segundo, algunos legisladores legislan más a través de la fe que a través de políticas públicas. Gracias. Eso es lo que yo he dicho. Tercer punto, ellos se abarcan del artículo 37 de la Constitución, pero solamente se abarca del primer párrafo que tiene, que habla de que el derecho a la vida es inalienable de la vida, que está desde la concepción hasta la muerte. Pero omiten el segundo párrafo, que solo dice en qué caso es que no se puede para nada algo, que es la pena de muerte, que está totalmente prohibida. Como también que la Constitución tú la tienes que interpretar de manera sistemática, es decir, el conjunto de artículos, porque tenemos que incluir también ahí el 39, que es el derecho a la igualdad, 38, derecho a la indignidad, el 44, que es de la intimidad de la persona, porque hay un numeral de esos artículos, del 44, que habla de que una persona puede ser sujeto a pruebas bioéticas, siempre con su consentimiento, como el artículo 74, que habla de la reglamentación de los derechos fundamentales, que establece que el legislador puede regular los derechos fundamentales, siempre que no afecte el núcleo esencial del derecho. Ahora, la mayoría de legisladores tienen su punto de vista, y al final son la mayoría que deciden. Sí.
Pero el tema de las causales siempre lo han buscado como la excusa para que no se apruebe el código. Y yo siempre he dicho que esa ha sido la mayor falacia que ha tenido el Código Penal. ¿Por qué? Porque si esa es la causa de la que se cae, ¿cómo es posible si siempre los que apoyan las causales son la minoría dentro de las cámaras legislativas? Por ejemplo, dentro del Senado, de los 32 senadores que hay, son 25 o 26 que son... Que no la apoyan. Que no la apoyan. Sí. Como también en la Cámara de Diputados, que el gobierno tiene 145 diputados, para decirlo así. La mayoría, por ellos solo, votan o rechazan un proyecto de ley sin importar qué. Y la mayoría están en contra de las causales. Entonces, ¿por qué se ha caído? Fácilmente sea por otros artículos que no le interese, porque al final el tema de las causales, yo lo he dicho, es la punta del iceberg, la excusa visible en el público para no aprobarlo. Sí. Porque puede haber otros temas. Por ejemplo, la responsabilidad penal a las personas jurídicas como los partidos políticos, la iglesia, el Estado, puede ser uno de los temas calientes que la gente no presta atención. Como también la jurisdicción penal a los militares, que está dentro del código, es otro punto caliente que casi nadie habla de eso. Como también el tema del régimen de semilibertad, el tema del cúmulo de penas, entre otros aspectos, son temas que la gente no debate mucho y son importantes. Muy importantes. Y una pregunta, en el orden de lo legislativo, la pregunta de Linares arrancaba con el tumbagobierno, como le dice, ¿cómo le hablo? Tirapó. El tirapó el préstamo que en la madrugada, la legisladores 615 millones, pero yo he observado ahí, y no es una cuestión del gobierno, de la oposición actual, sino también de la oposición de antes, que es el gobierno ahora. Siempre se le sacan fila a los préstamos, pero el mismo legislador que critica el préstamo es el legislador que aprueba el presupuesto general de la nación, que contemplaba un déficit que se iba a cubrir con ese préstamo futuro. Totalmente. Entonces no es una doble moral del legislador que ahora sale, mire cuántos préstamos, y yo no lo apoyé, pero votó por ese presupuesto general de la nación deficitario. Mira, vamos a empezar por punto. Cuando yo vi esa noticia de que se aprobó ese préstamo, todo el mundo estaba recién levantado. Que yo mismo incluso, yo hasta me imaginé a Rochi diciendo de que ya van 615 millones desde que empezó la legislatura. Yo me imaginé eso. Me gusta esa dualidad, tipo brillante, pero maneja los códigos. Modo Rochi, claro, actualizado. Chacho, amigo mío. Y para mí es un honor ser amigo tuyo. No, de verdad que sí. Resulta que con el tema de los préstamos, yo siempre he tenido una opinión. Yo estoy a favor de los préstamos siempre que se demuestre el tema de la inversión pública. Porque al final, ¿para qué tú coges un préstamo? Voy a poner un caso particular. Por ejemplo, yo quiero crear una empresa y yo solicito un préstamo para el tema de hacer esa empresa y que se desarrolle. Y poco a poco voy pagando. Ahí yo estoy a favor del tema de los préstamos. Sí. Pero ahora, si tú pides un préstamo, solamente di que para tú tener ese dinero en el banco y decir que mira, yo lo tengo, tú no estás teniendo nada. O para malgastarlo. Es peor. Sí. Bueno, Félix, darte las gracias, querido hermano. Un aplauso, Félix. Wow, fue rápido esto. No todo está perdido. No todo está perdido. 29 años. 29 años. 29 añitos. Lo menciono porque el PLD debe valorar jóvenes así. Porque hay muchos. Sí. Y tienen que darle la visibilidad que lleva, porque eso es lo que va a motivar a otros muchachos que están ahí en las universidades, que no creen en el sistema de partido, que aborrecen la política, promoviendo muchachos así. Sale un buen diputado. Pero venga acá. Pero debe tener en este sistema, para él salir buen diputado, lo primero que tiene que ver, ¿de qué circunscripción tú eres? No, yo soy de Monseñor Noel. Bueno, de Monseñor Noel, Bonao. ¿Cuántos diputados sacan allá? 3. Entonces él debe tener mínimo 20 o 30 millones de pesos. No, es lo lamentable con tanta materia gris que él, para ser diputado, para ir a aportar, para ir a documentar y hacer lo que en este país se merece, se necesita, leer página para la izquierda, para la derecha, para la izquierda y para la derecha, tenga que buscar 20 o 30 millones de pesos para él ser diputado. Félix Nova, que es un gran motor de la juventud, podríamos decir así. Sí, para mí, Félix, es un honor tenerte aquí y yo de verdad me siento muy complacido por traerte a Despertar Político, porque ese es el público que queremos. Mira, de verdad me siento honrado. Sobre el tema de aspiraciones, yo voy a decir una frase que yo aplico mucho, que es la siguiente. Antes de aspirar, procuremos inspirar.
Yo lo digo... Tú estás inspirando. No, yo lo digo porque muchas personas quieren ser diputados, pero no tienen razones para hacerlo, por el tema de que solamente quieren la curul. Ahora, si tú quieres aspirar, inspira a las personas de que van a sentirse representados contigo, de que tú vas a aportar algo, tu granito de arena a la sociedad. Ese es un punto. Segundo, Linares, con lo que tú dijiste del tema de tener 20, 30 millones, yo no miro la política a través de una plutocracia, sino por una meritocracia. Pueden decirme romántico en ese sentido, pero al final yo digo que al final el esfuerzo y el tema de cómo cautivar a la gente y cambiar la cultura política es algo difícil, pero que se puede construir paso por paso. Tú me representas. Déjalo ahí. Mientras tanto, mi querido, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. No, yo entiendo. Vamos a una pausa.